generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 20 de marzo del 2025, una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más daremos los números en cabina para que hagan llegar sus comentarios. Si lo hacen antes de que termine el programa, con mucho gusto le daremos lectura, y si no, podemos empezar la siguiente semana precisamente con sus participaciones. Aquí está el teléfono en cabina, que es el 4421-921293, y también lo pueden hacer al 4421-921200 con la extensión 37120. Pues bueno, el día de hoy también tenemos preparado un programa bastante interesante. Apenas en estos días, hace un par de días, se cumplieron 87 años de lo que fue la expropiación petrolera en nuestro país, este evento que definitivamente marca un parteaguas fundamental, sobre todo en la historia moderna de nuestro país, recordando que pues, los hidrocarburos eh, fueron y siguen siendo una fuente fundamental para el desarrollo del país, del desarrollo de la tecnología, de la industria, de prácticamente muchas cosas. Ya conocemos también pues algunas de sus problemáticas, los contaminantes. Sin embargo, a pesar de que se proyecta que pues en las siguientes décadas debe de haber una modificación en las políticas, sobre todo para evitar la contaminación que viene de los hidrocarburos, pues esto va a ser paulatino, va a ser mucho más lento. Incluso muchas de las políticas que se habían impulsado por parte de Estados Unidos, pues bueno, se han tirado y se han visto modificadas. Entonces, de esto y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy en Foro 89. Bien, perdón, tenemos acá algunos problemas en cabina. Esperemos estar 89.5. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, bien, gracias. Saludos a todo el auditorio. Pues bueno, comentábamos de cómo pues la expropiación petrolera pues significa mucho para nuestro país. De hecho, gran parte del desarrollo que se dio en los 40, 50, 60, lo que se conoce como el milagro mexicano, pues definitivamente va de la mano de este gran logro que fue el haber expropiado prácticamente todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos en nuestro país. Sí, definitivamente no podríamos entender el desarrollo de México del siglo XX sin el principal recurso que en ese siglo se explotó. Fue directamente el petróleo a través de aquel movimiento histórico que hizo Lázaro Cárdenas en el 38. Yo creo que eso es clave para entender todo el siglo XX y entender la economía de México. Así es, y bueno, pues también hay que recordar que aquel gran decisión por parte de Lázaro Cárdenas, como bien comentas, en 1938, para llevar a cabo la expropiación del petróleo en nuestro país, pues se da no nada más como una necedad o un impulso por parte de este presidente mexicano, sino que fue algo que se fue pues derivando, ¿no? Primero, se le fue exigiendo a las empresas que fueran mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, que aumentara los salarios, que redujera las jornadas laborales, porque las condiciones con las cuales trabajaban estos primeros obreros de la industria, pues tenían muy malas condiciones, no tenían indemnización por accidentes y fallecimiento, cuando pues es una
industria bastante peligrosa y bueno, las condiciones laborales indignas de muchas de las empresas, estas empresas que hay que decirlo, prácticamente todas eran extranjeras, por ahí podemos hablar de que eran 16 más o menos las empresas principales, casi todas de Estados Unidos y de Inglaterra. Y entonces las empresas se niegan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y se recurre a la Suprema Corte de Justicia para que ellos determinen pues cuál es el mejor, si realmente tienen derecho y están haciendo bien los trabajadores en exigir o si están fuera de la ley sus exigencias. Finalmente lo que va a suceder es que la Suprema Corte de Justicia va a validar precisamente las exigencias por parte de los trabajadores y va a poner un monto que era el cual tenían que pagar las empresas privadas. Esto no se va a hacer, se va pues a tratar de dilatar la decisión, se va a buscar impugnar, van a alargar y alargar y alargar lo que son las diferentes respuestas que se tenía que dar, ya incluso definidas por parte del gobierno de México. Y finalmente, durante el periodo de Lázaro Cárdenas, creo que también se van a, pues, eh, se van a dar ciertos eventos históricos que también le van a permitir a Lázaro Cárdenas tomar esta decisión, que es la Segunda Guerra Mundial, o el inicio, ¿no? Porque todavía ahí no estaba la Segunda Guerra Mundial como tal, pero ya se estaban dando pues los jaloneos precisamente por las grandes pues imperios, los grandes países, incluidos Estados Unidos, el cual pues se daba cuenta de la situación que se estaba viviendo en Europa y los grandes problemas que podría suceder si México de alguna forma se alineaba con los países del eje. Sí, correcto lo que hace. Como bien comenta, Lázaro Cárdenas lleva a cabo la práctica de la Constitución del 17 y creo que son dos artículos los que se trastocan en esta expropiación. El 27, donde se declara que el Estado es el dueño de los recursos y directamente le da esa indemnización, como bien comentas, a Inglaterra y a Estados Unidos, principales empresas. Y una vez que con el apoyo simbólico del pueblo, logra llevar a cabo ese recurso y declarar lo que le pertenece a la nación para su desarrollo en lo particular. Llega la Segunda Guerra Mundial, iniciada primero en el sexenio de Lázaro Cárdenas y ya en su mayor auge con Manuel Ávila Camacho. Finalmente el petróleo es el recurso esencial para este movimiento y eso lleva a que México tenga un milagro mexicano y una cantidad de dinero impresionante. Creo que el milagro mexicano, a la vez también no lo podemos entender sin la Segunda Guerra Mundial directamente. México se ve, por así decirlo, de una forma un poco negativa históricamente, pero se ve beneficiado con lo que se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, México no hubiera vendido la cantidad, no hubiera tenido esa cantidad de excedentes que tuvo durante todos esos 30 años, ¿no? Así es, sí, definitivamente se aprovecha la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial en el sentido de, primero, Estados Unidos no podía empezar un conflicto con México porque a fin de cuentas la decisión de la expropiación no fue bien recibida por Estados Unidos, pero cuando se da cuenta de que si sigue impulsando y empujando a México, tratando de recuperar sus viejos privilegios de las empresas extranjeras, pues esto podría conllevar con que México precisamente se alineara con el grupo contrario, el grupo de Alemania y de los países del eje, que incluso por ahí se maneja que probablemente si hubo comunicación o amenaza de comunicación por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas para de alguna forma generar miedo por parte del gobierno de Estados Unidos y hasta cierto punto ceder a lo que estaba impulsando con la reforma de la expropiación petrolera Lázaro Cárdenas. Ahí lo que comentas también es muy importante porque esto que dices que el desarrollo que se da en las siguientes décadas después
durante y después de la Segunda Guerra Mundial, es que también México a través de los hidrocarburos va a empezar a alcanzar la soberanía nacional. Y creo que esto de cuestión de la soberanía nacional, pues es un debate que se extiende precisamente hasta el día de hoy, ¿no? Precisamente el gobierno del sexenio pasado y pues lo que se está buscando es alcanzar, pues la soberanía de gasolinas hacia el exterior y hasta cierto punto creo que también esto ha dejado bien parado a México en este conflicto que ahora se establece con Estados Unidos, donde de por sí ha tenido muchos elementos, herramientas para pues estarnos presionando. Imagínense lo que hubiera sido si México no contara con la gasolina suficiente para el interior. Por ahí nos hubieran amarrado por completo y eso hubiera sido bastante grave a la hora de las negociaciones que se están viviendo el día de hoy. Sí, y ese fue un extra que se le agregó cuando ya hubo la elección del 18 y se suma el equipo de López Obrador directamente a la renegociación del TLC. Y creo que ese es uno de los principales elementos por el cual López Obrador en su momento y el equipo procuran que precisamente haya una autonomía respecto a los recursos energéticos y que México pueda hacer los cambios de ley que requiere y que necesite sin ningún problema. Y al menos eso quedó preguntado. Si hubiera entrado como venía negociándose desde el sexenio de Peña Nieto, creo que se hubiera comprometido todo lo que refiere a la agenda energética. Si de entrada se tiene un dique dentro de ciertos grupos de poder en México, y a veces directamente en ese momento la oposición que no permitió pasar ciertas reformas, entre ellas la de la CFE, eso a la vez implicaría la presión y el dique internacional directamente de Estados Unidos, ¿no? Y afortunadamente se le quitó ya en ese momento que se suma a las negociaciones y solamente se quedó la resistencia local dentro del país, ¿no? Así es, y bueno, es que lo que pasa es que con la expropiación inmediatamente va a haber un impacto económico, porque lo primero que sucedía es que las empresas extranjeras no estaban pagando, evadían sus impuestos. Entonces, cuando se crea Pemex y empieza a utilizarse precisamente los recursos mexicanos en beneficio del pueblo mexicano, pues es que se va incluso en algún momento a recaudar hasta casi 80 centavos por cada peso recaudado proveniente precisamente de Pemex, lo cual nos habla de todo el impacto en infraestructura, el impacto en todos los sentidos que tuvo precisamente esta decisión tan importante y la justicia social, ¿no? Que también deriva de esta decisión porque a partir de ahí se hacen programas sociales, se empieza a impulsar lo que es la educación pública, los programas y las instituciones también de seguridad social como el ISSSTE, el seguro, todo esto tiene que ver y viene de la mano precisamente de una decisión que parece un poco lejana, pero que sigue teniendo un impacto en la actualidad. Sí, creo que México y las instituciones construidas en el siglo pasado tienen su base económica directamente en este recurso y en la agenda. Ahora, creo que uno de los errores que se cometió en su momento, principalmente en el milagro mexicano, es haber dependido gran parte de la economía del petróleo. Sobre todo recordemos el sexenio de López Portillo, ese Sí. sexenio del 76 al 82, en el cual se descubre uno de los yacimientos más importantes, el de Cantarell, y la economía como tal se hace totalmente dependiente del precio del barril. En ese momento continúa una guerra en Medio Oriente y esa guerra como tal hace que haya una demanda importante al inicio del sexenio. Y la Cámara de Diputados tasa el precio del barril a un costo sumamente Elevado. elevado, anormal del promedio histórico. Y con ese número es con el que se decide directamente entrar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a pedir préstamo, ¿no? Para tener los recursos y poder sacar aquel hermoso y bello petróleo que era de alta calidad. Pero tristemente esa guerra se termina y una vez que se termina, el precio del barril se derrumba, dato que no se calculó en el momento en el cual se pide el préstamo y hace que México
termine en un sexenio totalmente endeudado, porque pide préstamo a una cantidad de petróleo y debe una deuda a una cantidad de petróleo de la cual ya al terminar el sexenio ya no era el mismo valor. Y Sí, eso le ni genera siquiera le una crisis alcanzaba. totalmente, y eso le lleva a una crisis por tener una dependencia totalmente en el petróleo. Después de ahí México empieza a diversificar su economía, obligan directamente a que entre el modelo neoliberal, y en el 94 con el TLC, México cambia su economía, ¿no? El día de hoy la economía de México depende de principalmente exportaciones. Ujú. Y yo agregaría aquí a lo que comentas, Manu, que no solamente un mal cálculo, ¿no? Ahí, y pues sí, una sobreexplotación de este recurso, sino que también tiene que ver el otro gran problema de nuestro país, que fue la corrupción y sigue siendo la corrupción, porque pues se saqueó los recursos, no se utilizaron para reinvertir, no se utilizaron para innovar, para mantener la infraestructura. Y entonces lo que fueron haciendo fue con lo que precisamente justifican hasta cierto punto el paso al neoliberalismo de ya no hay recursos para sostener estas grandes empresas y lo que hay que hacer es empezar a desmantelarlas. Vamos a empezar a vender, a dejar en áreas privadas para que haya pues inyección de recursos, para poder sostenerlas, incluso para poder pagar las grandes deudas de estas empresas, y así de esta forma se justifica además un nuevo saqueo, ¿no? Porque hay que recordar que en los periodos de Fox y de Calderón también hubo pues una cantidad de ingresos extra que Sí, no se esperaba, porque ahí, a diferencia de lo que pasa en los ochentas, que se cae drásticamente el precio del petróleo y no nos alcanza para pagar muchas cosas, con lo que nos acabas de comentar, pues durante el 2000 al 2010 lo que se vio fue un efecto a la inversa, que el costo del petróleo estuvo creciendo constantemente, se estuvo elevando, y lo que nos preguntamos muchos mexicanos, mexicanas, es qué sucedió precisamente con todo ese excedente, porque ni se invirtió en la empresa, ni se pagó deuda, ni hubo infraestructura, ni hubo inversión, y lo único que pues queda por entendido es que pues, se utilizaron mal esos recursos que entraron al erario público. sí, yo creo que esa fue la última oleada donde México tuvo una entrada extra dentro de la economía y perdimos la oportunidad de eh, eh, cambiar ciertas estructuras económicas, ¿no? O hacer cambios significativos que llevan a México a invertir en petroquímica, en satélites del petróleo, no en su dependencia total directamente. Pues creo que ahí sí se perdió la oportunidad, pero finalmente ya estábamos dentro, Paco, estábamos dentro de una agenda que obedecía al modelo neoliberal. Y creo que vale la pena recordar que una vez que la explotación petrolera entra ilegalmente, se tienen ciertos argumentos estipulados, con esa regulación y reglamentación trabaja Pemex hasta el 71. En el 71 ya hay un cambio significativo en el cual se empiezan a hablar de movimientos mixtos, tanto el gobierno como la iniciativa privada puedan tener inversión. Precisamente ya en el 92 se hace la separación, es la primera fragmentación que se le hace a Pemex. Considerando el inicio de la desmantelación de Pemex y sobre todo de la petroquímica. Y es el inicio en el cual se empieza a fragmentar a esta gran institución que fue importante para el siglo XX. Ahora, por el otro lado, la Comisión Federal de Electricidad, que se funda en 1934, empieza a regular, más bien se empieza a regular por parte del Estado. Antes del 34, y esto también es curioso que pasa en el sexenio de Lázaro Cárdenas, toda la electricidad dependía de manos privadas. Una vez que Lázaro Cárdenas toma el poder, es regular la energía eléctrica y que el Estado mexicano se encargue de procurar la energía eléctrica principalmente para el hogar y en ese entonces también para las empresas. Este esquema se mantiene hasta 1960. En 1960 empieza el esquema mixto, donde empieza lo privado y lo público. Y ya en 1937, cuando nace la Comisión Federal como instituto, se mantiene hasta que también vienen estas reformas en los 90, que también procura que haya un cambio significativo de leyes en el 92,
Y luego tenemos en el 2013, creo que es el más importante, tanto de petróleos como de energía eléctrica, en el cual se abre para que el Estado mexicano pierda totalmente el control y la iniciativa privada tenga mayor control de ambos recursos o ambos servicios que ofrecen. Así es, y bueno, esto tiene sus implicaciones, porque hay que recordar incluso por qué se creó la CFE, porque las empresas privadas no querían y no costeaban estos grandes inversiones precisamente para llevar la electricidad a las comunidades, ¿no? Donde además no eran productivas, entonces, ¿cómo iban a recuperar esas grandes inversiones? Entonces, incluso la creación de las CFE es para lograr brincarse estos obstáculos, ¿no? En el sentido de el Estado debe de garantizar que todas las comunidades, que todas las personas tengan acceso a lo que es la luz, a lo que es los hidrocarburos, lo cual pues es fundamental para cualquier desarrollo de cualquier civilización o cualquier país. Ahora, la propuesta del sexenio pasado y de es alcanzar la soberanía energética. Se había hablado de que a final del sexenio de López Obrador íbamos a lograr el 100% de la soberanía energética, lo cual, pues bueno, no ha sido fácil, no se ha logrado, ¿no? Queda pendiente todavía ese logro. Se aumentó hasta cierto punto la extracción de petróleo, la cual había disminuido de forma drástica en los últimos sexenios, entonces más o menos se está alcanzando la extracción de lo que se requiere para nuestro país. Ahora, ¿crees que pronto veremos la soberanía energética en México o va a ser algo que tal vez tampoco se alcance o se alcance a finales de este sexenio? Yo considero que el día de hoy, bajo el esquema económico en el cual México está inmerso y con la globalización vigente, aunque se ya habla de regionalismo, pero sigue México abierto a la economía global y yo creo que es lo correcto. La soberanía energética va a quedar a nivel discursivo, porque yo entendería como soberanía energética donde México produce el 100% de la energía para hogar y para empresas. Y el día de hoy, por ejemplo, solamente de electricidad, México sigue siendo el productor 100% para el hogar, pero para la iniciativa privada ya hay un porcentaje dividido. Por ejemplo, 46% es privado en lo que se refiere a Pemex y 54%, perdón, eso es precisamente, ¿no? perdón, de energía eléctrica, más bien. De energía eléctrica, 54% el Estado lo produce, mientras que el 46% está en manos privadas. Y eso ya quedó en los nuevos cambios de ley que se mandaron en este aniversario de la explotación petrolera. Por lo tanto, México, quieras o no, para el hogar puede tener la autosuficiencia energética, pero ya para las empresas, que es donde se le ha permitido a la iniciativa privada entrar, sobre todo dando prioridad a las energías renovables, México ya tendría control total de la energía. Yo creo que esto de soberanía energética, decir que vamos a llegar a un momento, yo lo veo ya difícil, no lo creo posible, por el simple hecho de la economía en la cual está inmersa México. A la vez, en México no se puede cerrar a la economía buscando la soberanía energética. Entonces yo creo que ha logrado un punto de equilibrio bueno en el cual tenga control más del 54%, más del 50% para decidir sobre la energía, pero a la vez no me cierro a lo que es el mercado global. Pues bueno, esto lo comentamos, ya se nos acaba, porque también hace 2 días la presidenta Claudia Sheinbaum aprobó lo que son las leyes secundarias, que hasta cierto punto lo que comentas, ¿no? Recupera pues el control, ¿no? Porque no recupera el 100%, sino que el control, la rectoría precisamente de estas 2 líneas tan importantes como es la de los hidrocarburos, las gasolinas, y por otro lado la de la electricidad. Pero bueno, de esto les seguiremos hablando en los siguientes programas. Agradecer como cada jueves su presencia. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.